Vamos a continuar con el tema de la oración y hoy vamos a hablar del punto. ¿Se acuerdan que nosotros dijimos todas las cosas que podíamos hacer en la oración la semana pasada? ¿Se acuerdan? Amén. Amén. Entonces hoy vamos a hablar de interceder. Y en esta intercesión aquí yo traje una libreta con unas hojas, porque cuando estábamos en el ayuno, esta semana que pasó, no la otra, Michelle habló de que debíamos interceder familia por familia. Entonces traje una libreta para picar las hojas en dos y la van pasando sin hacer mucho movimiento para que pongan los nombres de su familia y después las intercambiamos. ¿Amén? No, después, eso es después, o sea, Jackie. O sea, lo estoy diciendo y lo hacemos después, al final, ¿ok? Entonces, vamos a hablar de la intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es pedir, rogar, suplicar, ¿verdad? Hacer peticiones por la necesidad de otro o por otra circunstancia. Es ponernos en el lugar de esa persona y clamar con nuestro corazón porque deseamos que Dios responda a nuestras oraciones. La intercesión es el ministerio real que tiene la iglesia en unidad. Fíjense que digo en unidad, porque cuando nosotros estamos unidos, que no hay rencillas, no hay problemas entre nosotros, entonces la oración tiene poder. ¿Cuántos lo creen? Por eso es que debemos velar por nuestro corazón, por la sanidad de nuestras heridas, para que en nuestro corazón no haya rencores o disgustos con las personas con las que nos interrelacionamos, para que nosotros podamos interceder y esa oración tenga poder. Fíjense que en Hechos estaban unánimes juntos. Estaban unánimes juntos y en un mismo sentir. Son tres cosas: unánimes juntos y en un mismo sentir. ¿Y qué pasó? Se derramó el poder del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos velar por eso. Amén. Lo contrario de interceder, yo tengo una lámina que tengo potestad de las tinieblas y el reino de Dios. Lo contrario de interceder es murmurar y criticar. Ahí nos ponemos del lado del enemigo. Nosotros no llevamos las peticiones a Dios, sino que se las llevamos al enemigo. Entonces no pasa nada, sino simplemente estamos afirmando las fallas de las otras personas para que las fallas sigan. Y no estamos haciendo nada por el reino de Dios ni por la persona que tiene el problema. ¿Okay? La Biblia nos enseña que Jesucristo es el intercesor entre Dios y los hombres y que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles. He aquí la necesidad de que nosotros oremos en lengua, el que no tengamos el bautismo del Espíritu Santo, porque muchas veces no sabemos cómo orar por una situación o estamos tan quebrantados que no sabemos decir. Entonces allí es cuando nosotros intercedemos en lengua. Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede con nosotros con gemidos indecibles. Cuando tengamos un problema grave, profundo, doloroso, vamos a ponernos de rodillas y a interceder en lenguas. Y el Espíritu va a interceder por nosotros como conviene. Amén. Y tenemos la fe de que eso es así y testimonios de que eso es así. La cita, por favor. Romanos 8:26. También tenemos Colosenses 1:9 al 10, que dice que esta cita la vamos a memorizar. Tratemos de memorizarla para cuando oremos los unos por los otros y cuando oremos por la familia, ¿no? Colosenses 1 del 9 al 10, dice así: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo y llevando fruto en toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios. Nosotros podemos ver que Pablo en las cartas, él no pedía
Señor, dales un trabajo, sánalo, haz esto, haz lo otro en la vida, vamos a decir, secular y material. Él pedía profundamente por la conversión del corazón de las personas. Así nosotros debemos interceder. Que dice, que lleguen al conocimiento de su voluntad con toda sabiduría e inteligencia espiritual. Así oraba Pablo. Nosotros podemos usar esta palabra para orar por nuestra familia, por nuestros hijos y orar con la palabra, porque esto es lo que Dios quiere que suceda en la vida de nuestros familiares inconversos, de las personas que nos rodean, que le conozcan a Él, al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien Él ha enviado, ¿verdad? Entonces la palabra es clara cómo debemos interceder. En Efesios, y vamos a interceder en la perfecta voluntad de Dios. En Efesios 3, 14 al 21, recuerden que les dije que nos aprendamos este texto de memoria, Colosenses 1, del 9 al 10, ¿no? En Efesios 3, 14, 21 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a sus riquezas en gloria, el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Cómo vamos a ser fortalecidos en el hombre interior? Cuando somos sanos y libres. La sanidad es importante para todo, sobre todo para interceder. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. Cada vez que nosotros somos sanos, Jesucristo va entronándose en cada área de nuestra vida que nosotros a Él le entregamos. Amén. Entonces, dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Cuando nosotros somos sanos, nosotros podemos estar cimentados en amor y comprender muchas cosas que no podemos comprender si nosotros no somos sanos, ¿verdad? Podemos entender el amor de Dios, el amor del Padre, porque hemos sanado las heridas de nuestro Padre terrenal aquí, y entonces podemos adorar y alabar a Dios en espíritu y en verdad. Pablo pues no intercedía con oraciones egocéntricas, ¿verdad? Sino que oraba de esta manera porque él lo que quería era el cambio profundo del corazón de las personas. Entonces así nosotros debemos orar. Muchas veces pasan quebrantos en nuestra familia y oramos para que se solucione el problema, pero vamos a orar: Señor, si esto tú lo estás permitiendo para sanidad, para que conozca tu amor y la profundidad de tu amor, para que se llene de tu conocimiento, amén. Vamos a orar de esa manera para que el Señor pueda tener una victoria en cada uno de nuestra familia y de las personas que nos rodean. La oración intercesora de Jesucristo es otro ejemplo de oración con propósito divino. Recordemos que todas las oraciones que nosotros hacemos tienen que tener propósito para el reino de Dios. Si no hay propósito para el reino de Dios, sino que son egocéntricas, entonces no vale la pena, no vamos a llevar fruto. ¿Qué quiere decir que Todo para mí, egoístas. O sea, yo pido para las cosas terrenales. Fíjense que cuando nosotros pedimos para la restauración de nuestra vida espiritual, entonces las cosas vendrán por añadidura, porque la Biblia dice: busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Okay? Entonces Pablo por eso lo sabía y por eso oraba como oraba, intercedía por las iglesias, y de hecho, bueno, por todo ese difundir del Evangelio y la intercesión de Pablo de Jesucristo y de Jesucristo, pues nosotros estamos aquí y nosotros queremos que esto continúe. Amén. Ningún ministerio cristiano
está desligado de la intercesión. Dice, ay no, pero es que yo no tengo dónde interceder. Eso no es así. Todo cristiano está llamado a la adoración, todo cristiano está llamado a la intercesión, todo cristiano está llamado a la oración. Sin oración no hay ministerio, sin oración no hay nada, sin oración no hay perseverancia en los caminos del Señor. Y la semana pasada hablábamos de que, ¿verdad?, de que no debíamos hacer oraciones repetitivas. Y les voy a poner de tarea que ustedes lean Juan 17, ¿verdad?, que es la oración intercesora, y ahí podemos ver, cuando yo la leía, podemos ver que es una conversación fluida con el Espíritu Santo, con el Señor, con el Padre Celestial, que el Señor Jesucristo tenía dando cuenta de lo que Él estaba haciendo con cada uno de los discípulos que le habían entregado. ¿Okay? La oración intercesora, porque dijimos que este es el ministerio que tiene la iglesia. Si nosotros intercedemos, vamos a ver la gloria de Dios. Si intercedemos unánimes, juntos y con un mismo sentir. Amén. Entonces, la oración intercesora puede traer salvación al inconverso. Cuando intercedemos por alguien, fluye el amor de Dios, y el amor de Dios es recíproco. Por eso cuando hay dificultades, problemas, uno perdona e intercede por aquella persona y las cosas van a cambiar. Entonces el amor de Dios empieza a fluir mediante la intercesión que nosotros estamos haciendo, y vamos a recibir dirección para seguir orando por esa persona o por esa situación que tenemos, ¿no? Todo intercesor debe ser un adorador. Dijimos la semana pasada que la oración no es pedir solamente. La oración, lo primero que nosotros debemos es entrar por sus atrios con acción de gracia, para que la acción de gracia nos lleve a la adoración. Porque cuando nosotros entramos en adoración, vamos a tener dirección de cómo interceder, ¿cierto? Amén. Estamos callados. ¿Verdad? Es posible que cada uno de nosotros llegó a Cristo porque alguien intercedió por nosotros. Por mí intercedió alguien, me predicó la palabra, me habló y yo fui a los pies de Cristo. Así nosotros debemos retribuir eso al reino de Dios, orando por otras personas e intercediendo para que lleguen a los pies de Cristo, ¿verdad? Nosotros tenemos el caso de Esteban, Saulo de Tarso, cuando mataba a Esteban a pedradas. Esteban intercedió por Pablo en ese momento. Le dijo, Señor, perdónalo y no le tomes en cuenta estos pecados, porque Esteban intercedió por Saulo de Tarso, y me imagino que toda la iglesia estaba intercediendo. Tenemos al gran varón de Dios que es Pablo hoy en día con todas sus cartas. Entonces la intercesión es importante para cambiar la vida de las demás personas, y nosotros queremos que lleguen a Cristo, sigamos intercediendo. Vamos a ver. El Señor nos puede animar a interceder a través de un sueño, un sentir. ¿Cuántas veces ustedes han soñado con personas que a veces no entienden el sueño, o le viene a la mente el nombre de la persona, o tienen un sentir? Esa es la dirección del Espíritu Santo para que usted en ese momento donde está, ore e interceda por la persona. Que de repente le llegó una idea a la mente sobre esa persona, intercede. El estilo de vida de nosotros debe ser de intercesión constante. Nuestro corazón debe estar dispuesto, abierto para la necesidad que el Señor tenga en determinado momento para con nosotros. Porque ese es el trabajo de la iglesia, orar e interceder. Hoy en día hace falta mucha intercesión de las iglesias en unidad, unánimes y juntas por el país, ¿verdad? El país necesita intercesión, porque estamos aislados por grupitos, intercediendo con un mismo sentir, pero estamos muy divididos. Entonces, para que se pueda derramar un avivamiento en Venezuela, necesitamos una intercesión unida, y debemos interceder por la unidad de los pastores, clamar al Señor por la unidad de los pastores,
para que los pastores sean sanados profundamente en su corazón y se dejen de divisiones y rencillas, y yo tengo esto, y vienen las denominaciones. Estamos unidos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, segunda de Tesalonicenses 1, del 11 al 12 dice: por lo cual, asimismo, oramos siempre por vosotros, para que vuestro Dios os tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que en el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en Él, por la gracia de nuestro Dios, el Señor Jesucristo. Nosotros debemos anotar todos estos textos y orar por nuestros hijos, por nuestra familia, por todos los que nos rodean, para que nosotros podamos ver la gloria de Dios, porque Pablo lo hizo y lo vio. ¿Okay? Por nuestros discípulos. Fíjense que la la intercesión es el gran ministerio de la iglesia, y probablemente uno le diga: mira, vamos a predicar de la oración, de lo que es la intercesión, y la gente no se anima mucho, ¿verdad? Pero ese es el gran ministerio de la iglesia. Pero ¿por qué la gente muchas veces no lo toma como gran ministerio? Porque es un ministerio que no se ve. ¿Ve? Pero Dios sí lo ve. Exactamente, no se ve que la gente lo vea, pero quien nos interesa que lo vea es Dios, y Él lo ve. Él lo ve, y nos gozamos cuando intercedemos de rodillas y clamamos y vemos la bendición de Dios hecha en aquel grupo o en aquella persona o en aquella situación por la cual hemos intercedido. Cuando la iglesia está llamada a interceder por las necesidades del país, si nosotros no oramos, ¿quién lo va a hacer? ¿Verdad? Nosotros muchas veces tenemos oraciones, como dije anteriormente, egocéntricas por nuestras necesidades, pero no nos ocupamos de orar por el país. Y el país está igual como está la iglesia. Si la iglesia está avivada, si la iglesia está sincera, si la iglesia está en adoración, en intercesión, el país va a salir adelante. Amén. Entonces, el país es reflejo de cómo está la iglesia. Probablemente nosotros estemos buscando cada día más, pero debemos orar para que todos estemos, como dije anteriormente, unánimes, juntos. ¿Y cuál es la otra? Y en un mismo sentir. Amén. Ajá. Amén. Creía que no se habían acordado. Ok. Vamos a ver. A veces dedicamos, como dije en la otra oportunidad, muchas veces a solamente pedir, ¿verdad? Y no nos damos cuenta que vamos a ganar más dando que pidiendo. Cuando nosotros damos y damos de nuestro tiempo al Señor para la intercesión, entonces el Señor se va a ocupar de todas nuestras necesidades. La intercesión es importante en el evangelismo, porque muchas veces nosotros decimos: Señor, convierte a esta persona, tráela a tus pies, pero nosotros tenemos que atar toda ceguera espiritual en cada una de las personas que nosotros queremos que se conviertan, atar todo lo que está operando en la vida de esas personas. Es como una ilustración de cuando uno va a comprar un terreno y sembrar una semilla. A veces le predicamos de una vez: ok, la palabra tiene poder y puede llegar, pero nosotros debemos en intercesión limpiar ese terreno para que la palabra y el testimonio de nosotros frente a esa persona pueda llegar. Nosotros debemos limpiar ese terreno. ¿Cómo? Cuando nosotros compramos un terreno en la vida natural, le quitamos las piedras, le quitamos la maleza, aramos la tierra, y cuando tiramos la semilla va a germinar, ¿verdad que sí? Igual vamos a hacer en lo espiritual con las personas. Debemos atar todo lo que la persona vemos negativo, porque las personas tienen muchas cosas que les impide ver y recibir la palabra de Dios. Tienen ceguera espiritual. Entonces, mientras nosotros vamos orando, el Señor va haciendo su labor
con la palabra de Dios. ¿Okay? A veces nos desvelamos. ¿Cuántos pierden el sueño aquí? ¿Verdad? Que muchos perdemos el sueño. Bueno, ¿sabes qué? Que cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, cuando perdemos el sueño, nosotros debemos aprovecharlo para interceder y decirle: Señor, ¿por quién quieres tú que yo interceda? Y empezamos a orar y le van a venir a su mente muchas personas por las cuales el Señor quiere que nosotros intercedamos. Y muchas veces nos mortificamos, pero mire, es que no puedo dormir. Y que el Señor te quiere usar, en el día estás muy ocupado. Y hasta que no te das cuenta de eso y te vas a... Exacto, entonces vamos a poner hasta nuestro sueño a la disposición del Señor para que Él nos ayude. ¿Ok? Vamos a ver aquí. Ok. Hacer peticiones. Fíjense, pasamos al otro punto de lo que es, ya vimos lo que es adoración, lo que es interceder, así rapidito. En el libro pues está mucho más amplio, ustedes lo pueden ver, pero aquí el tiempo es breve, ¿no? Hacer peticiones. Nuestras peticiones deben ser hechas conforme a la voluntad perfecta de Dios. El Señor Jesucristo siempre debe estar presente. Señor, yo quiero esto. Muchas veces queremos algo fervientemente, fuertemente, lo deseamos profundamente, pero debemos decirle: Señor, yo no quiero nada que no sea tu voluntad. En Juan 5:30 dice: no puedo yo hacer nada por mí mismo según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Porque si no, si nosotros nos ponemos caprichosos, vamos a entrar en un punto que hemos comentado muchas veces, que es la voluntad permisiva. La voluntad permisiva es la que nosotros nos empeñamos: Señor, yo quiero esto, porque yo quiero esto, porque yo quiero esto, porque yo quiero esto. Nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios, porque cuando el Señor, por insistencia, nos da lo que le pedimos, entonces eso es una voluntad permisiva y no la vamos a disfrutar. Vamos a tener muchos tropiezos. Fíjense que hay un versículo bíblico que dice en Lucas 11 del 9 al 10, que dice: yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Este versículo nos dice que nosotros podemos pedir lo que queramos. Pide y te van a dar, llama y te van a abrir, pero tenemos que estar conscientes, decirle: Señor, pero si es tu perfecta voluntad. Puede ser muy bueno lo que estamos pidiendo, pero bueno a nuestra manera de ver, pero no está en los planes de Dios. Entonces no debemos orar por voluntades permisivas, sino su voluntad. En una oportunidad, cuando yo trabajaba de modista, mi sueño era hacer vestidos de novia y de fiesta. Eso era lo que a mí me gustaba, era la rama que me gustaba. Y entonces me puse a hablar con una amiga y le dije que yo quería aprender más de eso. Y me dijo, y yo oraba porque yo quería eso. Entonces ella me dijo: bueno, pero aquí mismo en la organización tú tienes una persona que te puede enseñar y que trabaja en eso. Y justo hacía eso. Ella solamente se especializaba en trajes de novia y trajes de fiesta. Y bueno, yo hablé con ella y ella me contrató y empezamos a trabajar y todo eso. Pero mire, eso no prosperó. Incluso ella hasta me propuso, porque le gustaba como yo trabajaba, me propuso hacer una boutique y que trabajáramos juntas. Ella un 60% y yo un 40% del negocio. Y a mí eso me entusiasmaba porque era lo que a mí me gustaba, lo que yo quería. Pero sí, como yo oraba, yo sentía, yo decía: oye, Señor, pero esto me va a envolver. Y yo tenía por el otro lado el servicio, lo que Dios me había dado. Y yo le decía: Señor, a mí me gusta mucho eso y voy a vivir de eso y necesito el dinero, pero si no es tu voluntad, yo no lo quiero, ¿no?
seguí allí trabajando, hasta que un día sentí que yo sentía como un fastidio, me cansaba, ya no tenía, sentía como un agotamiento en el cuerpo, ¿no? Hasta que un día le dije, Señor, ¿por qué me siento así? Me dijo, porque tu tiempo aquí se terminó. Y entonces, ¿qué hice yo? Se terminó, agarré y renuncié, le dije, mira, no voy a trabajar más. Ella se puso muy triste porque tenía muchos planes y para mí era bueno todo lo que había allí, pero no estaba en los planes del Señor. El Señor quería que yo le pusiera el traje a su iglesia. Y de hecho después, entonces yo buscaba del Señor, oraba y le decía, Señor, guíame porque quiero hacer tu voluntad, necesito dinero, me ofrecen esto, está muy bueno, porque estaba muy bueno todo, pero yo quería hacer la voluntad de Dios. Y el Señor me mostró un sueño, y el sueño era que a mí me habían llevado un traje de novia, de una novia gorda, muy gorda, y me dijeron, entonces la orden era que lo pusiera en talla 10. Entonces eso fue todo el sueño, y entonces yo dije que sí, que yo lo iba a hacer. Y yo dije, Señor, ¿qué significa ese sueño? Me dijo, bueno, que vas a hacer el traje de novia, vas a adelgazar a mi iglesia y vas a hacerle el traje a mi iglesia con mi palabra. Amén. Entonces, el Señor de esa manera me fue guiando a que yo no tuviera una voluntad permisiva, porque probablemente podía haber tenido mucho éxito, pero no era la voluntad de Dios. Y nosotros podemos saber cuándo no es la voluntad de Dios, porque hay una inquietud. Si buscamos de Dios en adoración, en intercesión, en humillarnos ante Él, nos va a hacer sentir, porque dice la Biblia que el que está en Cristo no andará en tinieblas, y nos va a guiar a ver qué es lo que nosotros vamos a hacer. Amén. Entonces no vamos a andar en tinieblas, el Señor nos va a dirigir en su voluntad perfecta. Aquí tenemos ejemplos bíblicos de voluntad permisiva. Por ejemplo, a veces nos precipitamos, ¿verdad? Y no lo ponemos en oración, como le pasó aquí a Sara y a Abraham, que no tenían la promesa de su hijo. Todos conocemos este pasaje. Y entonces Sara le pareció que era como muy largo, se desesperó y le dio a Agar, su sierva, para que tuviera el hijo, y eso le trajo muchos problemas. Por eso nosotros debemos tener mucho temor de Dios con la voluntad permisiva, con lo que nosotros queremos. A veces son cosas buenas, y les repito, son cosas buenas para el Evangelio, pero vamos a esperar la dirección de Dios y el tiempo de Dios. Amén. Porque vemos lo que pasó en Sara y Agar, que le dio un hijo, pero entonces fue para problemas, porque fue un hijo según sus deseos y según su independencia, porque aquí Sara actuó con independencia de Dios. Otra cosa que nosotros debemos sanar es la independencia de Dios, porque esto no nos permite hacer su voluntad. Cuando hacemos peticiones de lo que queremos, si hemos sido sanos de esa independencia de Dios, entonces vamos a tener una dirección correcta y fiel, como Él es fiel. ¿Qué es la independencia? Muchas veces la independencia es un espíritu que viene en la persona puede ser heredado del círculo familiar, del entorno familiar, porque fue un entorno que no fue dirigido por el Señor, no estaban rendidos a los pies de Cristo, o por el ocultismo o la brujería. Porque la brujería y el ocultismo significa que nosotros queremos hacer nuestra propia vida a nuestra manera y averiguar nuestra vida futura a nuestra manera, independiente de Dios. Muchas veces cuando hay espíritus de control en la familia, entonces se filtran esos espíritus de independencia. Yo resuelvo, yo hago mis cosas, yo decido lo que quiero hacer. Entonces debemos arrepentirnos de eso y decirle al Espíritu Santo, Espíritu Santo, dirígeme en esta sanidad. Yo no quiero ser más independiente, yo quiero depender de Dios.
Una de las cosas que a mí el Señor me quebrantó muchísimo, 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 porque yo era independiente de Dios. ¿Por qué? Por las heridas que traía, no traía protección de papá, no traía aprobación de los padres, no traía ninguno de los tanques llenos. Entonces yo dije, pues yo me voy a defender, yo voy a resolver mi vida. Y una de las primeras cosas que Dios trató conmigo fue la independencia. Me enseñó a depender de Él, no como yo quiero, sino como Él quiere. Entonces debemos pedirle al Señor, porque muchos de nosotros tenemos esto, hermano. Por eso es que no vemos las bendiciones de Dios, porque somos independientes. Decidimos y no incluimos a Dios en nuestros planes. Yo pienso que yo le enfocaría en 3 puntos lo que es conocer la voluntad de Dios en mi vida. Por ejemplo, cuando yo hago las cosas o quiero pedir algo, pero no está bajo la palabra de Dios. Entonces, si yo estoy haciendo algo, tengo que, como pararme en un semáforo y decir, esto es lo que dice la palabra. Porque si no, lo que dice la palabra, entonces me va a ir mal. El segundo punto es que es cuando no me trae gozo lo que estoy haciendo. Si no me trae gozo, no me trae alegría, entonces tengo que analizar, esto no es grato, no es olor fragante a Dios. Y tercer punto, no estoy viendo frutos. Exacto. O sea, si yo estoy haciendo algo que me estoy empecinando y creyendo que es algo bueno, y no estoy viendo frutos, entonces ahí tengo que analizar. Exacto. No es de Dios. Cuando oramos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, vamos a captar todos esos 3 puntos que tú dijiste, que son frutos, que te traen gozo, y lo primero es la palabra. y la palabra. Pero si no somos libres y sanos de la desprotección que nos dieron nuestros padres en la infancia, entonces no vamos a ver esos 3 puntos. No vamos a llegar, sino no es bueno, es bueno, es bueno, es bueno, y por ahí sigo, y por ahí todo lo voy a ver bueno. Entonces debemos ser sanos de la independencia de Dios. Y eso es fácil porque todo el mundo lo tiene. Todo el mundo no tuvo, o sea, muchos de nosotros no tuvimos padres protectores, y la falta de protección en el niño trae independencia de Dios. Y vamos a pedir conforme a nuestra voluntad y vamos a obtener muchas voluntades permisivas. ¿Okay? Porque no nos vamos a guiar por la palabra, por la dirección del Espíritu Santo en el corazón y de ver el fruto. Esto te trae fruto. Yo estoy muy alerta, por ejemplo, yo hago los talleres los sábados y todo el tiempo estoy, bueno Señor, esto es tu voluntad, ok, voy a ver si tú continúas bendiciéndome en tu voluntad con esto, porque puede ser bueno, pero no es lo que Dios quiere para ese tiempo, o no lo quiere así, me quiere dar dirección. Pero tenemos que ser sanos. Y hoy le vamos a pedir al Espíritu Santo que nos sane de toda independencia, aunque usted piense que no la tiene, porque muchas veces pensamos que no la tenemos, pero sí la tenemos, porque yo pensaba que no la tenía y el Señor me acorraló hasta que mostró que había independencia de Dios. Otro ejemplo que tenemos de voluntad permisiva, precisamente por esa independencia de Dios, fue Saúl en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel no quiso seguir la teocracia, sino que quiso reyes como los otros reyes de los otros pueblos. Entonces le dijo a Dios, queremos un rey. Y se quiso llevar por sus caprichos. Y de tanto insistir, bueno, como no querían a Dios, Dios le dio un rey. Dios fue misericordioso y le advirtió todo lo mal que le iba a ir con ese rey. Y sin embargo, ellos siguieron. ¿Por qué? Porque ellos estaban acostumbrados a ser independientes de Dios. Ellos no tenían, como tenemos nosotros, el Espíritu Santo que nos guía a toda verdad. Ellos eran independientes de Dios y decían, no, queremos un rey como los otros pueblos. Gracias a Dios que el Señor nos dio al Espíritu Santo para que nos guíe, nos sane, nos liberte y nos guíe a ver el fruto de lo que es la voluntad de Dios. ¿Okay? Fíjense, otra cosa, aquí tengo un testimonio de una persona, ¿verdad? Estamos hablando de hacer peticiones y lo que es la voluntad permisiva. Yo conocí un caso, he conocido varios, pero el que tengo aquí es un caso de una persona que su hija se quiso casar
con una persona que estaba en la iglesia, pero que como cristiano pues no daba mucho fruto. Y ellos se empeñaron en hacer una fiesta muy buena, ¿verdad? Oraban y ayunaban por cada detalle de la fiesta porque querían que la fiesta fuera muy especial, un espectáculo de fiesta, ¿no? Y bueno, y ellos oraban y ayunaban y la fiesta se le dio. Pero, ¿qué pasó? Que a los meses, al poquito tiempo, ya la pareja estaba divorciándose. Porque no ayunaron por lo espiritual. Porque cuando nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las cosas vienen por añadidura. Lo que nos debe interesar es si ese matrimonio es la voluntad de Dios. Porque lo demás vendrá por añadidura. Entonces ya al poquito tiempo se estaban divorciando, ¿no? Muchas veces Dios tiene planes muy diferentes a los de nosotros y por eso es importante la comunión con el Espíritu Santo. Isaías 55:8 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, ¿verdad? Y nosotros, por la independencia, por el orgullo y por la rebelión, pensamos diferente a Dios en muchas circunstancias. Y por eso, aunque los planes sean buenos, debemos someterlo bajo la voluntad de Dios. Señor, queremos hacer esto, queremos estar seguros que esta es tu idea para nosotros, cuando oramos haciendo peticiones. ¿Verdad? Porque se nos pueden presentar oportunidades muy buenas, pero no es la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Entonces, nosotros debemos pedir siempre la voluntad de Dios para poder andar en libertad y seguridad. Cuando nosotros oramos, nosotros podemos pedirle al Señor cualquier cosa, pero nosotros le decimos: Señor, esto me gusta mucho y lo quiero, pero si no es tu voluntad, no lo quiero. ¿Sabes qué? Nosotros podemos seguir actuando en libertad porque ya le dimos la prioridad al Señor. Ya le dijimos al Señor: yo voy a seguir, Señor, pero si esto no es tu voluntad, yo no lo quiero. Entonces ahí vamos a ir por el mundo actuando en libertad y seguridad. Yo me voy a mover. Yo digo: Señor, todos los días le podemos decir: yo no quiero voluntades permisivas, yo quiero tu voluntad. Fíjate que dice Proverbios 3:5, dice: fíjate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Nosotros debemos incluir a Dios en todo. Y muchas veces decimos: pero es que esto me salió mal y lloré. Y yo dije: ajá, pero como dijo Marisol, ¿incluiste los otros puntos de la palabra? ¿Buscaste la multitud de consejeros? ¿Buscaste el sentir, doblaste rodilla en adoración? ¿Viste los frutos de eso? Entonces debemos reconocerlo en todos nuestros caminos para que la voluntad de Dios sea perfecta. No solamente porque nos parezca bueno, sino vamos a buscar la multitud de consejeros. Cada vez que yo voy a hacer algo, hacer un proyecto, busco la multitud de consejeros y lo pongo bajo cobertura, porque cuando somos independientes, entonces nos llevamos los tropiezos que vemos, voluntades permisivas, conseguimos cosas que no nos dan gozo o que no dan fruto o que nos traen problemas después. Amén. ¿Cómo podemos pedir en momentos difíciles, verdad? Nosotros podemos clamar al Señor y decirle, recuerden que estamos viendo el tema de la oración, todo lo que hacemos en la oración. Nosotros podemos clamar al Señor y pedirle al Señor cuando estamos en un problema grave que revele la causa raíz de ese problema. Llévame, Señor, a la raíz, porque muchas veces oramos por quitar las ramitas, que superficialmente se solucione el problema, pero nosotros debemos pedirle al Señor que revele la causa raíz. David clamaba al Señor, nosotros debemos clamar cuando estamos en dificultades, ¿verdad? Por ejemplo, fíjense, aquí hubo un caso en 2 de Samuel 21:1, ¿verdad? Que dice: y hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová, y Jehová le dijo:
que era por la causa de Saúl, por aquella casa de sangre, por cuanto mató a los gabaonitas. Debemos estar seguros que cuando clamamos un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. ¿Cuántos lo creen? Cuando estamos, ¿qué? ¿Estás pidiendo palabra? Ah, ¿cómo estás haciendo así? Cuando estamos quebrantados, el Señor, segunda de Samuel 21:1, cuando estamos quebrantados y clamamos al Señor, el Señor nos oye, hermano. Pero muchas veces cuando nosotros tenemos duda de que nos está oyendo, cada uno de nosotros debemos llegar a la seguridad de que Dios nos oye. Que no es que, bueno, es que yo voy a ir para la hermana tal para que ella ore, porque a ella sí le oye el Señor, ella está más cerca del Señor. Nosotros debemos quitar eso, sanar, porque eso viene de una falta de comunicación con nuestro Padre terrenal y por lo tanto pensamos que el Señor no nos oye, que oye a Nancy, pero que a mí no. Y no, nosotros debemos creer, porque cuando vamos a clamar debemos estar conscientes de que Él nos oye, porque somos sus hijos. Amén. Amén. Ok. Vamos a ver aquí. Fíjense, en la vida práctica, cuando se trata de emprender un negocio o un médico o ir a un médico, nosotros debemos pedir su gracia y orar. Nosotros leímos anteriormente el pasaje de que debemos reconocerlo en todos nuestros caminos. Cada vez que nosotros, bueno, y aquí lo hacemos, porque estamos dando este tema, porque hay personas que no lo han oído, pero aquí se acostumbra que cada vez que vamos a un médico, cada vez que vamos a una decisión importante, a un negocio, oramos al Señor, para que el Señor estorbe toda trampa del enemigo y lo ponemos bajo cobertura. Cuando hacemos eso, no estamos actuando en independencia con Dios, sino que estamos dependiendo de Dios, buscando la multitud de consejeros, orando, ayunando y viendo si hay gozo y si hay fruto en lo que estamos haciendo y si eso está alineado con la palabra de Dios. Amén. Y hay muchas cosas que en la palabra de Dios no aparecen, pero aparecen los principios por los cuales nosotros nos podemos guiar. ¿Ok? La palabra de Dios no dice, por ejemplo, que no hagas tal negocio. Pero si nosotros estamos en oración y ponemos eso delante del Señor, el Señor nos va a hacer ver cualquier trampa que haya en esa situación. Fíjense, en estos días me llamó una persona que su hija estaba sin trabajo y bueno, la llamaron de un empleo. Pero como están orando tanto por el trabajo, entonces ella fue y ella dice que era una empresa como de algo de minería, de oro, algo así, ¿no? Pero ella dice y ella es cristiana, la muchacha es cristiana, y ella dice que cuando ella empezaron a decirle las cosas, ella empezó a sentir que ahí había algo que no era de Dios, había algo raro, y ella necesitaba el empleo. Pero como estaba orando, entonces el Señor le reveló, entonces me llama y me dice, mira, está pasando esto y esto y esto y esto, y ella dice que se siente, y le digo que se salga de ahí ya, porque eso no es de Dios. Era una empresa como con fachada falsa. ¿No? Fachada falsa. Ajá. Entonces, pero si no estamos en oración, nos prometen un buen paquete y allí caemos. En oración y cobertura espiritual. Las iglesias pequeñas son importantes por esto, porque tenemos mayor cobertura, tenemos mayor atención, tenemos atención personalizada. Muchas veces, ay, pero eso, estás en una iglesia pequeña. No, yo me siento contenta en una iglesia pequeña, me siento cuidada, protegida, atendida y donde puedo servir. Amén. Ok, nuestra petición principal, que ya vamos a cumplir con el horario, nuestra petición principal debe ser por la palabra, Salmo 25:4, que dice, muéstrame, oh Dios, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. Debemos memorizar la palabra, porque debemos orar con la palabra. Amén.
Entonces dice, muéstrame tus caminos, Señor, enséñame tu senda y encamíname en tu verdad y enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. Esa debe ser nuestra oración principal. El Salmo 119, 34, 35 dice, dame entendimiento, otra cosa que debemos pedir. Fíjense que en el punto de las peticiones no estamos pidiendo cosas materiales, estamos pidiendo para nuestra vida espiritual, porque de ahí va a fluir nuestra bendición. El Salmo 119, 34 y 35 dice, dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos. Este es un corazón rendido a Dios sin independencia, que ha sido sano de toda independencia de Dios. El Salmo 119, 66 dice, enséñame buen sentido y sabiduría, porque tus mandamientos he creído. Que tengamos juicio, que tengamos entendimiento, esas deben ser nuestras peticiones. Y cuando nosotros oremos por las familias, ¿verdad? Vamos a pedir conforme a estos textos bíblicos y vamos a ver la gloria de Dios. ¿Cuántos lo creen? Amén. Los salmos. Salmo 25, 4 al 5. Salmo 119, 34, 35. Salmo 119, 66. ¿Ok? Para nosotros debemos limpiar nuestra boca para nuestra oración, ¿verdad? Debemos limpiar nuestra boca de no murmurar, no criticar, o sea, tenemos que tener una condición, como yo lo dije al principio de la semana pasada, una condición en el corazón de no criticar, no murmurar, sino pasarnos al reino de Dios y decirle las cosas a Dios y veremos respuesta rápido. Si no podemos parar de murmurar, no podemos parar de criticar, de interceder al enemigo, entonces vamos a ver por qué. Porque podemos traer una herencia de chismes, de crítica, de contienda, de pleitos, de envidia, de todo ese tipo de cosas que debemos sanar y arrancar de raíz, porque el Señor vino a desarraigar lo que su Padre no plantó. Amén. ¿Cuántos creen eso? Amén. Ok, entonces vamos a dejarlo hasta aquí para que Michelle haga lo de las familias. ¿Okay?